Buenos días. Si nunca has visitado una iglesia evangélica, hemos celebrado mucho la resurrección. La razón es porque la Biblia nos dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Pero gracias a Dios que Cristo ha resucitado. Amén. Y esa es la razón por la que nosotros celebramos tanto este día especial, ¿no? Así que esa es la base de nuestra fe, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. No sé si sería posible un vasito de agua, por favor. Gracias. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de la cruz y de la resurrección. Solamente que voy a hablar del bautismo. Así que es un tema que creo que es importante por varias razones. Por la fecha específica que estamos celebrando hoy, pero también porque hay personas que ya hemos sido bautizadas y siempre es bueno recordar qué significa el bautismo. Y hay otros que están pensando bautizarse. Entonces, que Dios me ayude a comunicarlo bien para que sepas por qué deberías bautizarte. Amén. Muy bien. Bueno, hoy hemos leído un texto aquí y siempre que hablamos de bautismo, pensamos en el texto que hemos leído, lo ha leído Damaris, acerca de Mateo 28, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones que bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces, siempre que hablamos de bautismo, siempre se nos viene a la cabeza que Cristo nos dio un mandamiento, ¿no? Ahí eso es una instrucción, un mandamiento, es algo que tenemos que hacer. Entonces, solamente porque Jesús lo dijo, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, tienes que bautizarte, porque Él lo ha mandado. Si esa fuera la única razón por la que tuviéramos que bautizarnos. Pero el bautismo es mucho más profundo, aparte de que en principio es un mandamiento. También cuando pensamos en el bautismo, ahora no tanto, pero en el pasado y todavía en esta fecha se ven muchas de las películas de romanos, ¿no? de la crucifixión de Jesús. Hemos visto muchas películas, yo a través de mis años he visto todas las películas religiosas, ¿no? Que hablan de Jesús y que hablan y siempre en esas películas sale la escena y nos hace pensar el bautismo, Jesús que mandó y qué más, Juan el Bautista, es verdad, Juan el Bautista. Entonces nos viene a la mente, los que no hemos leído la Biblia, ese capítulo de los Evangelios, nos viene a la mente de que había un hombre que se llamaba Juan el Bautista que bautizaba a la gente. Entonces tenemos estas dos imágenes del bautismo, una, el mandamiento de Jesús, y la otra de Juan el Bautista, ¿no? ¿Y os acordáis de Juan el Bautista? Él dice que él era un hombre con unas características personales muy especiales. ¿Por qué era tan importante Juan el Bautista en su época? Bueno, por varias razones. Una de ellas era que después de la salida de Babilonia del pueblo de Israel, pasaron, ya estando en su tierra, pasaron 400 años hasta que llegó Jesús. Entonces en esos 400 años no hubo voz de Dios, no había profetas como en el pasado. Había un silencio, un tiempo de silencio. Entonces de pronto sale un señor del desierto de Judea y que era Juan el Bautista, que predicaba. Y lo hacía de una forma llamativa. Es más, su presencia en aquella época era llamativa, porque dice que iba vestido ¿de qué? Con pieles de camello. ¿Y comía qué? Miel y langostas, ¿no? Entonces, obviamente, llamaba la atención. Hoy en día podríamos decir que era un hombre que estaba fuera de su lugar, ¿no? Que no sabía estar. Y en aquella época, pues cuando aparece Juan el Bautista con esas características, todo el mundo dijo, este es un profeta del estilo de antiguo, como eran los profetas realmente. Entonces, por esa razón, la gente, después de 400 años de silencio,
ven a Juan el Bautista con las características de los antiguos profetas, todo el mundo fue corriendo a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista además no tenía pelos en la lengua. Y decía, el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, al cual yo no soy digno de atar la correa de su sandalia. Él os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces el mensaje de Juan el Bautista era devastador. Claro, era un hombre llamativo, entonces toda la gente fue corriendo detrás de Juan el Bautista. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos con relación al bautismo, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es el origen del bautismo? ¿Qué es su significado? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué es su importancia del bautismo? El Bautista y el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que Cristo nos da en Mateo 28 son completamente distintos. No tienen nada que ver el uno con el otro. Son dos cosas completamente distintas. Tienen alguna similitud, pero en general son dos cosas completamente distintas. Juan el Bautista predicó ¿a quién? A Israel. Es más, Juan el Bautista es un personaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque vivió muy poquito tiempo después que vino Jesús, ¿no? Él conoció a Jesús, es más, lo bautizó. ¿Os acordáis que vino Jesús a las aguas donde estaba Juan el Bautista? Le dijo, bautízame, y Juan el Bautista dijo, pero si tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Y Jesús le dijo, hazlo porque es necesario que cumplamos con toda justicia. Porque Jesús vino a cumplir la ley. Entonces, Juan el Bautista lo bautizó. Y una de las cosas que vemos de Juan el Bautista es que le dice al pueblo de Israel, arrepentíos, porque el hacha ya está puesta en los árboles. Es decir, que ya ha venido el Mesías. Él sabe que ha venido el Mesías porque Dios se lo reveló. Y dice, poneros en orden, tenéis que poner vuestra vida en orden, pueblo de Israel. Tenéis que bautizaros. Y la pregunta era que para la gente, claro, cuando ven a Juan el Bautista lo identifican como un profeta de Israel y van corriendo a bautizarse. No todos. Algunos decidieron no bautizarse y otros que entendían que ellos eran judíos y que tenían la señal de la circuncisión no tenían por qué bautizarse. ¿Quién se bautizaba en esa época? Entonces algunos se sintieron ofendidos. ¿Qué dices? ¿Que tenemos que bautizarnos nosotros israelitas? Si nosotros somos judíos. ¿Quién se bautizaba en esa época? Los que se bautizaban en esa época eran los que no eran judíos y se querían convertir a la religión del judaísmo. Entonces los que querían hacerse judíos, que eran gentiles, que no eran judíos, se querían hacer judíos, tenían que bautizarse. Y tenían que hacer tres cosas concretamente. Una era hacer una profesión de fe judía, la otra era circuncidarse y la otra cosa que tenían que hacer era purificarse los que no eran judíos. ¿Por qué? Porque según los judíos, los que no eran judíos eran impuros. Entonces se tenían que purificar. Profesión de fe, circuncidarse y bautizarse. Claro, decían, ¿cómo nos vamos a bautizar nosotros? Decían algunos judíos. Si nosotros somos hijos de Abraham, eso es para los gentiles esto, que se llamaban los prosélitos. Los que se quieren convertir, sí, que se bauticen, ellos que se bauticen. Pero Juan el Bautista les dice, no, vosotros tenéis que bautizaros para arrepentimiento porque el Mesías ya está aquí. Tenéis que enderezar vuestros caminos y vuestras aceras, vuestras veredas. Pues arrepentíos, porque el Mesías ha llegado, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso decía Juan el Bautista. Bueno, después vino Jesús y nos dice a nosotros, y le dice a la iglesia, id y predicad y bautizad a la gente. Bautizad.
Ahora bien, ¿qué es el bautismo? El bautismo es una señal. ¿Os acordáis vosotros el pacto que Dios hizo con Noé? Había una señal que Dios le dio a Noé. ¿Cuál era? Estos días con tanta lluvia lo hemos visto un montón de veces. Ayer lo vimos en el camino. El arco iris. ¿Os acordáis? El arco iris es una señal que Dios le dio a Noé. ¿Y sabéis lo que significaba esa señal? Que él no iba a volver a destruir la tierra con agua. Luego Dios entonces a Noé le dio una señal. Dice, cuando veas el cielo así, es que recuérdate, haz memoria, que yo no voy a destruir la tierra con agua. Después vino al pueblo de Israel, a Abraham, y le dijo a Abraham, mira, yo te prometo que te voy a dar una tierra de leche y miel y voy a hacer de ti una nación grande. Y me comprometo por mi propio nombre, por mi propia persona, pongo como garantía de que esto va a ser así. Y para ello te voy a dar una señal. ¿Qué era la señal? La circuncisión. La circuncisión es una señal. Entonces Dios dijo, para que tú te acuerdes que yo te he hecho una promesa, te voy a circuncidar. Y que cada vez que tú vayas al servicio, te vas a acordar que yo te he dado una promesa de vida. Amén. Entonces, tanto el arco iris como la circuncisión era una señal. Entonces, la señal de una promesa, de dos promesas, que no iba a destruir la tierra y que le iba a dar una tierra de leche y miel. Ahora bien, la diferencia de la señal de la circuncisión es que tenía dos sentidos. Un sentido de ida, que era, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande, bendeciré a tu simiente. Pero tenía otro sentido. Si tú no cumples y no crees en mí, yo te voy a desechar. Entonces, no solamente era una promesa de bendición, sino también de maldición. Por esa razón es que la arco iris y la circuncisión solo es una señal. No tenía ningún poder salvífico. Amén. Bueno, aunque estaban circuncidados, eso no significaba de que eran salvos. Solo era una señal. Estaban circuncidados al 8º día, cuando nacían los niños, los circuncidaban. Pero no era sinónimo ni garantía de que eran salvos. Solo era una promesa. Si ellos creían a Dios, Dios los iba a bendecir. Cuando ya Cristo murió y la iglesia se formó, muchos gentiles empezaron a convertir, y algunos cristianos judíos pensaron hacer lo mismo que hacían con los prosélitos y le decían, oye, os tenéis que circuncidar para ser cristianos, ¿eh? Y Pablo se enfadó mucho y Pablo les dice, mirad, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, Cristo de nada os aprovecha. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley si lo hace. De cierto, de Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley de la gracia, habéis caído. Eso le dice Pablo a los Gálatas. Ojalá que los que os están diciendo que os tenéis que circuncidar, se circunciden ellos, se mutilen ellos mismos. Muy enfadado Pablo. ¿Por qué? Porque la circuncisión no es señal de salvación. Es una señal. Es como cuando celebramos aquí el pan, ¿verdad? Que yo siempre estoy diciendo que este pan dentro de una semana se va a poner malo. No vale para nada. Es decir, esto pan y ese vino también es una señal. Es una señal de que Cristo murió por nosotros en la cruz, pero no tiene ningún poder salvífico. Bueno. ¿Cuál es la señal de los cristianos entonces? Noé tenía una señal. Los judíos tienen otra señal, que es la circuncisión. ¿Y cuál es la señal de los cristianos? El bautismo. El bautismo es la señal que Cristo nos dejó. Y bautícese cada uno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, ¿qué significa el bautismo? El bautismo es una señal en principio de limpieza o de regeneración. No tiene ningún poder salvífico, solo es una señal, ¿no? ¿Qué más es el bautismo? Es una señal que le dice al creyente, que enfoca al creyente diciendo: tú ahora perteneces a la comunidad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el bautismo nos habla, como vamos a ver más adelante, de la cruz y de la resurrección. El bautismo es una dramatización externa, como lo era la circuncisión y como lo era el arco iris, algo externo que todo el mundo podía ver, para decir algo. Y en este caso, el bautismo lo que dice es que con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre que me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces es una señal externa, no tiene poder salvífico. Es decir, que tú te bautices porque dices, hay que bautizarse para ser salvo. No, tú si has aceptado a Cristo eres salvo. ¿Y hay que pagar algo para ser bautizados? Quien diga tal cosa, o hay que circuncidarse para bautizarse o para ser salvo. No, en ninguna manera, diría Pablo. Entonces es una expresión externa, es algo físico. Es como, por ejemplo, en mi país, cuando tú vas a una cafetería y quieres un café y el camarero está lejos, tú no le tienes que llamar y decir, tráeme un café. No, tú le haces así. Y ella sabe que te tiene que traer un café, porque así pedimos el café en mi país. O si yo te digo, ¿qué entiendes tú? ¿Qué entendéis? ¿Qué hora es? Oye, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? ¿No? O si yo os digo, ¿qué significa? A comer. Es una señal. ¿Tiene algún poder este dedito que pega aquí? No, solamente es informativo. Es como la señal que tú ves en el semáforo. Si tú te cruzas el semáforo en rojo, ¿pasa algo? ¿Qué? Bueno, pero si no te multa nadie, por ejemplo aquí en Camarma que no hay policías, ¿qué pasa? ¿Tú te lo puedes pasar en rojo y no hay nadie, ningún coche alrededor? Sí, puedes hacerlo. ¿El semáforo va a ir corriendo detrás de ti, el semáforo para tirarse encima tuyo? No, solo es una señal informativa. Lo que te está diciendo el semáforo dice, por tu seguridad no cruces cuando está en rojo. Si cruzas, a lo mejor no te va a pasar nada, pero te puede pasar un accidente. Además, si hay un policía, te van a meter una multa y te van a quitar el carnet de conducir. Entonces, es informativo. ¿Vale para algo el semáforo? Tiene poder en sí mismo relativo. Es un indicador, una señal. ¿Vale? En Romanos surgió esta pregunta. Y entonces, alguien preguntó en Romanos y dijo, oye, ¿y para qué vale entonces la circuncisión? ¿Para qué vale la circuncisión? Si, como dice Pablo, que no vale para salvarse. Él dijo, shh, sí vale, y vale mucho. Porque del pueblo de Israel viene la promesa y vienen los oráculos. ¿Amén? Muy bien. Entonces, el bautismo lo que hace es que le dice al creyente que pertenece a una comunidad. ¿Vale? A la comunidad de Jesucristo, que pertenece a Jesús, que Cristo es su Señor y es su Salvador. Vamos a ver un texto en Colosenses 2:8 y vamos a leerlo. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie, es una versión un poquito distinta a la mía, pero bueno. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente ¿en quién? En Él, en Jesucristo. Y habéis sido hechos completos o completados en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados
con una circuncisión no hechas de manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Dice que en Cristo hemos sido completados, y vamos a ver eso más adelante. ¿Cómo es que hemos sido completados? ¿Cómo es que Cristo somos nosotros circuncidados en la circuncisión de Cristo? ¿Qué es eso? ¿Os acordáis que os hablé que la circuncisión tenía dos sentidos? Uno que era de bendición y otro si tú no cumplías de maldición. Pues Cristo en la cruz, Jesucristo cumplió la ley, cumplió la circuncisión, la ley, la obligación, la obligatoriedad de la ley en la circuncisión, en la cruz. Versículo 12. ¿Habéis sido, qué? Sepultados con él, ¿en qué? En el bautismo, sepultados. Quedaos con esa palabra, sepultados. En el cual también habéis sido, ¿qué? Aleluya. ¿Qué? Amén. Hemos sido resucitados hoy con Cristo. Ah, qué buena idea, ¿no? Resucitados con él por la fe en la acción del poder de Dios que él le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque eran gentiles, os dio vida juntamente con él, habiendo perdonado todos los delitos. Y habiendo cancelado, esto es importantísimo, los abogados, aquí tenemos creo que 2 o 3, dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decreto contra vosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, ¿haciendo qué? ¿Clavándolo dónde? En la cruz. Despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Es interesante que tenemos que pensar, ¿qué pasó en la cruz? Que fue lo que nos dijo hoy Damaris. ¿Qué pasó en la cruz? Bueno, hoy hemos visto esta escena, una escena fuerte, pero quiero deciros que la escena que vosotros visteis era algo normal con los reos que clavaban en la cruz. A los otros reos le hacían lo mismo. ¿Vale? Porque a veces nosotros pensamos, mira, Jesús sufrió más que los demás. No, sufrió lo mismo. Y entonces, ¿qué es la diferencia entre que Jesús, o sea, que a los demás le hacen lo mismo? Sí. Y entonces, ¿qué es la diferencia? La diferencia es que Jesús, el sufrimiento de Jesús, ¿qué era? Que Él se hizo maldición, cargando los pecados del pueblo, de los hombres, y llevándolos a la cruz. El castigo físico posiblemente fue lo que menos sufrió, que fue terrible, fue impensable, y nosotros decimos, ¡ay, qué terrible! Pero lo más terrible es que cargó con la carga del mundo en la cruz. Cristo cargó con la carga del mundo cuando estaba en el cielo y se hizo hombre en un bebé con un cuerpo limitado. El rey del universo se limitó a un cuerpo humano. Ya estaba sufriendo la cruz. Y luego lo llevó eso al clímax, clavándolo en una cruz. Por eso que Filipenses dice, ¿qué dice Filipenses? Que se humilló hasta lo sumo, haciéndose, ¿qué? Muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fuimos sepultados con Cristo en la cruz, nos dice el texto 12:2. 2:11 dice, fuimos circuncidados con la circuncisión de Cristo, que fue lo que expliqué antes. En el 13, perdonó, ¿qué más hizo en la cruz? Perdonó nuestros delitos. 14, canceló el documento, la sentencia que ya estaba, que era una sentencia firme de muerte.
como los reos que hoy en día están en el corredor de la muerte. Ellos ya tienen una sentencia firme que van a morir en la cruz, que van a morir en una, no sé cómo los matan hoy en día, no con una inyección letal, antiguamente era con una silla eléctrica. Es una sentencia firme que no va a cambiar, pueden apelar, pero tiene muy poco éxito. Es un hecho, no es una condena perpetua, de cadena perpetua, es una condena de muerte. Y Cristo, ¿qué hizo? La anuló. ¿Por qué? Porque Él nos sustituyó y la llevó a la cruz. Fuimos bautizados ¿en qué? En su muerte. Ahora vamos a leer todos juntos el capítulo Romanos 6, del 3 al 5. Fijaros que lo está diciendo exactamente lo mismo que hemos leído en Colosenses. Dice, vamos a verlo, ahí aparece, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Porque somos ¿qué? Sepultados. Entonces primero fuimos ¿qué? Y ahora hemos sido ¿qué? Juntamente con Él, ya tenemos dos cosas, hemos sido ¿qué? Bautizados, hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5. Porque fuimos ¿qué? Paramos. Bautizados, sepultados y plantados juntamente con Él, donde en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tres cosas pasaron. Yo quiero deciros una cosa. A mí lo más importante que me enseñaron fue esto. Eso cambió mi forma de pensar y de ver. Porque yo una vez prediqué aquí y dije que cuando prediqué sobre la mujer esta prostituta que lavaba los pies de Jesús, dije que Jesús dice, quien mucho ama, es que a ese, es que él sabe que mucho se le ha perdonado. Y me pregunto yo si amamos en función del conocimiento que nosotros tenemos de cómo hemos sido perdonados. Si tú sabes de lo que Cristo te salvó, sabrás, le vas a amar más. Amén. Mira, hermanos, es muy claro, parece ahí, ¿no? Pero yo quiero ilustrarlo. Porque ya sé que lo sabemos. Pero mira, yo lo quiero dejar claro. Y sí, ojalá que el Señor os dé luz a vosotros como a mí. La primera cosa que dice que hemos sido ¿qué? En Cristo. ¿Que hemos sido qué? En la cruz que hemos sido. Entonces en la cruz nosotros hemos sido bautizados. Y ahí estamos más muertos. Y si no se muere lo voy a dejar un ratito más para que se ahogue. En la cruz Cristo llevó nuestro pecado. Llevó todo lo que se revela contra Dios. Todo lo que se revela contra Dios. Todos los malos pensamientos, los malos deseos, las cosas con las que hablamos y destruimos a otras personas que amamos. En la cruz, Cristo llevó todos nuestros dolores, nuestras tristezas, todo lo que se revela contra Dios, todos nuestros pecados ocultos. Cristo los clavó en la cruz. ¿Qué es la otra palabra? ¿Qué dice? ¿Que fuimos qué? Sepultados. Aquí traje un ataúd. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Nos cogió y nos sepultó. Al viejo hombre. Todo esto es el viejo hombre caído, el hombre de pecado. Lo clavó en la cruz. Lo clavó. Lo bautizó. Lo sepultó. ¿Y qué más dice? Y lo plantó, como tú plantas una semilla. ¿Has visto cuando plantas una semilla ahora para los tomates? Tienes que plantar la semilla y luego la tienes que tapar con tierra. Bien tapadita. Lo que va a pasar la semilla que va a podrir, va a morir, va a podrir y después volver a nacer. ¿Amén?
Si tú te preguntas qué fue lo que pasó en la cruz, fue eso, que Cristo cogió todos nuestros pecados. Por eso que Él dice, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice Jesús. ¿Por qué dice Jesús eso? Porque Jesús estaba cargando el pecado del mundo en la cruz. Y el Padre lo estaba viendo y no participaba porque era necesario que Él pagara toda la cuenta. Todo lo que nuestra deuda en la cruz. Todo nuestro dolor en la cruz lo llevó Jesús. Y el Padre no intervino. Porque era necesario que Jesús, un cordero sin mancha, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diría Juan el Bautista, tenía que pagar por nosotros en la cruz. Y no intervino. Por eso Jesús dijo eso. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Él está cargando con el peso del universo del pecado en la cruz. Más tarde diría Jesús, más tarde diría, Padre, ya todo ha sido consumado. Ya lo he pagado todo. Y el texto dice, y expiró, y murió. Es decir, que Cristo todo lo pagó en la cruz. Todo el decreto que había contra nosotros, esa sentencia de muerte eterna, Cristo la pagó en la cruz porque se puso en nuestro lugar, nos sustituyó. Él pagó la cuenta que nosotros no podíamos pagar. Es la misma historia del hijo pródigo. Atendedlo y yo me hago cargo de toda la cuenta, porque él no puede pagar, está moribundo. En este caso nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y además no solo muertos, sino que estamos siguiendo la corriente de este mundo que está inspirada por Satanás, dice el texto de Efesios. Pero ahora Cristo, a ese hombre de pecado, lo ha clavado, lo ha sepultado, lo ha enterrado, lo ha plantado y lo ha bautizado en la cruz. Eso es lo que Cristo hace en la cruz. La pregunta que tendremos que hacernos nosotros, ¿de qué me salvó a mí Jesús? ¿Os acordáis la pregunta que nos hizo el predicador el domingo pasado? ¿Alguien se acuerda? Podéis pensar mientras recojo las lentejas. ¿Os acordáis de la pregunta que hizo el predicador el domingo pasado? Vamos a hacer memoria. Los que estuvieron en el culto. El domingo pasado el predicador nos hizo una pregunta que dice los salmos. ¿Os acordáis? Bueno, os voy a decir que tendréis que tomar más vitaminas para la memoria, o a ejercitar más la memoria. Él dijo una pregunta de un salmo que dijo, Luis, ¿qué dijo? A ver. Exactamente. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios no hubiera estado con nosotros? Esa era la pregunta. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiera estado con nosotros? Y la pregunta que yo hago para nosotros es, ¿de qué cosas Dios me ha perdonado a mí de todo mi pecado y de cosas que yo soy consciente de las que Dios me ha perdonado y de las cosas que yo soy inconsciente, que no sé, pero que también Dios me ha perdonado? Dios nos ha perdonado de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Entonces, para bautizarte, no tienes que ser perfecto. Yo en esta mañana soy el más pecador de todos vosotros y estoy aquí compartiendo la Biblia con temor y temblor porque no soy perfecto. Pero con la gracia de Dios, por eso que somos salvos por gracia, por eso que la salvación es un regalo, porque Cristo lo pagó. Y para ti y para mí, la salvación es completamente gratuita. Pero el hecho de que sea gratuita no significa que no tiene un coste. Tiene todo el coste de que el Hijo de Dios tuvo que pagar en la cruz.
Recuerda, la salvación es gratis. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es don de Dios. Es un regalo de Dios. Pero Cristo lo pagó. Amén. Es un regalo. Recuérdalo. Acéptalo como un regalo. No tienes nada que hacer. No puedes pagar. La salvación es completa de Dios. Es completamente de Dios. Si hay algo que nosotros pudiéramos hacer, Cristo no hubiera venido. Pero como no podemos hacer nada para salvarnos, la salvación es completamente de Dios. Entonces, después de haber sido plantados, sepultados, y eso nos derriba un argumento que siempre nosotros argumentamos, es que yo soy así. Sí, pero es que tú no sabes que cuando tú me presionas me sale el pronto. No, el pronto quiero decirte que está clavado en la cruz. Es que este es mi carácter. No, tu carácter del viejo hombre ya está clavado en la cruz. Así que no me vengas con ese argumento. No, es que yo estoy pasando un tiempo malo y por eso reacciono. Mira, me da igual cómo tú reacciones. Esa reacción es el viejo hombre que tú estás sacando de la cruz y llevándolo contigo. Tú tienes que recordar que con Cristo has sido juntamente crucificado. Hermano, cuando yo peco, digo, hermano, tienes que decir, lo siento, me he equivocado. Reconozco que me he equivocado y no tengo argumentos. Sé que se me pone la cara roja por decir esto, que me he equivocado, pero prefiero ser tonto 5 minutos que no toda la vida. Otra cosa que dice el texto es que con Cristo se hizo maldición para que nosotros seamos salvados. Maldito es el que es colgado de un madero, dice el texto. Bueno, eso fue lo que pasó. Y pasó mucho más que seguro yo no lo sé explicar. Hay mucho más que yo no sé explicar. Y no hay tiempo para explicarlo. Pero vale la pena pensar en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Por lo menos sabemos que nuestro viejo hombre, nuestro hombre de pecado, ha sido clavado en la cruz. ¿Terminó ahí la historia? No. ¿Cómo terminó? Cristo resucitó. Aleluya. ¿Qué pasó en la resurrección? Cristo, dice el texto, que en principio puso en evidencia y venció las fuerzas del mal, de las tinieblas, y las expuso públicamente. Entonces, Cristo venció a la muerte en la cruz y en la resurrección. Venció a las fuerzas de las tinieblas de las cuales nosotros antes obedecíamos. ¿Qué más venció en la resurrección? Que en Cristo hemos sido renovados. Ya no somos ese hombre que dice, no, es que mi carácter es así. No. Ese hombre de mi carácter es así, ya está clavado en la cruz. Yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Amén? ¿No dice eso el texto o no? Porque si no arrancamos esa parte, si no nos gusta. Hermanos, somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas, ¿qué? Es decir, que el viejo hombre ya está clavado ahí en la cruz. ¿Y ahora son qué? ¿Todas? Hechas nuevas. Hemos sido resucitados por la fe y por el poder de Dios en Cristo. Fuimos perdonados porque Dios, el Padre, aceptó esa ofrenda de amor y de sacrificio y lo aceptó como bueno y fuimos justificados. Amén. Tenemos redención por su sangre. La redención es hacerse cargo de la cuenta que otro no puede pagar, como fue el caso del buen samaritano, como fue el caso del libro que os mandé a leer, el libro de Ruth, que el Booz se hizo cargo de la deuda de su hermano tomando a Ruth. Redención, pagó la cuenta que nosotros no podíamos pagar. Amén. ¿Y qué más recibimos en la resurrección? Somos bautizados en el Espíritu, pues por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos, griegos, esclavos, libres, todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ahora, cuando aceptamos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, nos sostiene, nos consuela y nos guía en las Escrituras también. Cuando hemos aceptado a Cristo y su cruz y su resurrección, recibimos el sello de Dios, del Espíritu Santo,
que nos dice que somos de Él. Entonces, cuando Lutero, que tenía mucha lucha con su carne, unas luchas tremendas, y tenía sus luchas con el diablo, dice que cuando se enfadaba mucho luchando por ser santo y con el diablo, dice que cogía los tinteros y se los lanzaba al diablo, cosas que, algo físico, y le decía, yo soy bautizado. ¿Por qué? ¿Tenía poder el bautismo? Ninguno. ¿Salvaba el bautismo? Ninguno. Pero representaba mucho. Decía lo que Cristo había hecho en la cruz y en la resurrección. Amén. Cristo venció la muerte. Juan, fijaros lo que dice el apóstol Juan. Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas. Yo soy ¿qué? El primero y el último. El que vive y estuvo muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso es Jesús. ¿Qué es el bautismo? Es una señal. No tiene ningún poder salvífico, pero es una señal que nos está diciendo que en Cristo hemos sido crucificados y resucitados para una vida nueva, eterna en Cristo. Amén. Si tú estás pensando en bautizarte, esto es lo que significa el bautismo y mucho más que yo no puedo compartir hoy por razones de tiempo y porque desde luego esto es tan profundo que tenemos afortunadamente toda la vida para ello. Muy bien. Si estás pensando en bautizarte, ya sabes que lo haces porque has entendido lo que Cristo hizo por ti en la cruz y en la resurrección. Cuando tú te bautizas, lo que está diciendo es, cuando te meten en el agua, cuando venga el anciano o alguien que te bautice, te va a decir, te bautizo, significa que estás muerto estás representando que has sido muerto en la cruz. Y cuando sales, que has resucitado con Cristo. Hay otras formas de bautismo, como esta es por inmersión, otra es por aspersión. Es completamente irrelevante eso, no tiene mayor importancia, como no tiene importancia tomar la Santa Cena con pan o con galletas. Lo que importa es lo que representa y lo que significa. Amén. Entonces, recordemos que con Cristo hemos sido resucitados para un hombre nuevo, para vivir la vida de Cristo ahora nosotros, para reflejar su carácter, para reflejar su bondad. Cuando caemos porque somos humanos, Cristo nos levanta. ¿Vale? Pero recordemos que vale la pena siempre mirar a la cruz y a la resurrección. Oramos. Señor, te damos gracias porque en Cristo hemos sido bautizados en su muerte y en su resurrección. Gracias por la salvación que es tan grande para nosotros. No solamente del pecado que siempre hablamos en términos generales, sino de lo que para cada uno personalmente representa. Las luchas que tenemos con nosotros mismos en nuestro interior. Las luchas que tenemos con personas a las que amamos. Señor, ayúdanos a mirar a la cruz y a mirarnos ahí muertos y mirarnos que en la resurrección somos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús. Amén.